El año 2026 llega con la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, y es por eso que hoy vamos a realizar un profundo análisis de cada una de las selecciones de CONMEBOL que van a participar en este torneo. Y lo vamos a hacer analizando los pros y los contras de cada uno de los equipos, cuáles son los posibles cruces en 16avos de final, esos posibles rivales, y también determinar cómo sería un buen mundial para cada una de las selecciones sudamericanas. Y todo esto lo vamos a revisar con un buen café, que está bien caliente. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gold, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos del fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa y muchachos, vamos a avanzar entonces con el análisis prometido. Vamos a hablar acerca de las selecciones sudamericanas que están en este mundial y cuáles son sus pros, sus contras, sus posibles cruces y lo que sería para mí un buen mundial, una buena Copa del Mundo. Y lo vamos a hacer en orden de clasificación en eliminatorias sudamericanas, y por lo tanto la primera selección a analizar es Argentina, que está en el grupo J. Comparte grupo con Argelia, con Austria y con Jordania. ¿Cuáles son los pros de la selección argentina en esta Copa del Mundo? El primero, para mí, y el más claro, es que es un equipo consolidado, equilibrado y además es camaleónico. Yo creo que esta es la mejor manera de definir al albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni. Es un grupo que mantiene piezas del mundial pasado, es un grupo que además guarda la mística interna, es un grupo que se sigue llevando muy bien, que uno sigue viendo que todos quieren ir a la selección, que se sienten muy cómodos estando allí, pero además es un equipo que tiene equilibrio en la mayoría de sus líneas, o en todas sus líneas, hay que decirlo así, muy bien en la portería, muy estabilizada con Dibu Martínez, pero que además ahora tiene a Rulli, que cada vez que le ha tocado atajar lo hace muy bien, tiene a Cambese también en un muy buen momento, una ficha incorporada por Scaloni, de buen momento en la academia, y además de eso, de allí para adelante con los defensores, con el mediocampo, con mediocampo ofensivo también, y con la zona de ataque, Argentina es un equipo bastante equilibrado. Pero además es un equipo que, como siempre ha querido Scaloni, juega a diversas cosas. No es un equipo que juegue de una sola manera, es un equipo que puede adaptarse al rival y también puede obligar al rival a que se adapte a su forma de juego. Es un equipo que cambia durante varios momentos del partido, incluso en los 90 minutos cambia de forma en varias ocasiones, por eso lo he denominado camaleónico. Y esto para mí lo llevó a ganar el mundial pasado y es algo que lo puede llevar a ganar un nuevo mundial. Además, otro pro es que tiene una juventud sostenida en que, bueno, recordar que Julián Álvarez, otros jugadores como Enzo Fernández, McAllister, ya de por sí eran bastante jóvenes en el mundial pasado y siguen siendo jóvenes en esta futura Copa del Mundo, o sea, siguen teniendo una muy buena edad. El mismo Lautaro Martínez es un tipo que no llega a los 30 años todavía. Estamos hablando de una selección que tiene bastante juventud, que además se ha incorporado muchos más jóvenes ahora a este plantel, le aporta más juventud al equipo y además tiene experiencia mundialista, ¿no? Muchos de estos jóvenes ya son mundialistas, pero además los que no son tan jóvenes, los mayores referentes, por ejemplo, caso Messi, que es el más evidente, ¿no? La figura, que el que va a ser una de las figuras de este mundial seguramente, y figura del mundial pasado, Lionel Messi, es un tipo que le aporta desde la experiencia mucho a este equipo. Y hablamos obviamente del Dibu Martínez, hablamos obviamente de Otamendi, hablamos de Tagliafico, hablamos de esos jugadores que ya tienen mucho más para aportar desde la veteranía, el propio Lautaro, a un equipo que, repito, más allá de su equilibrio, también tiene esta mezcla juventud con experiencia muy interesante. Además, ya lo decía, un recambio muy talentoso. Acá hay que recordar que se ha incluido piezas como Nico Paz, que es un jugadorazo, que Argentina cuenta con Thiago Almada, mucho más maduro, aunque estuvo en la Copa del Mundo, fue campeón del mundo en 2022, jugó pocos minutos, estuvo muy poco en cancha y ahora va a ser seguramente protagonista. Es parte del nuevo esquema de Lionel Scaloni y la verdad lo ha incluido muy bien con Messi, pero tienes por allí a Echeverri, que todavía uno espera que explote un poco más, pero que ya ha tenido minutos con la selección argentina. Uno podría pensar en Valentín Barco, podríamos pensar, bueno, está Gio Simeone, está Mastantuono, aunque todavía por allí se espera mucho más de él en Europa. En fin, una selección argentina que tiene varios nombres en diversas líneas y que la verdad son jugadores muy interesantes, muy jóvenes, pero que además ya han tenido protagonismo en las eliminatorias y lo han hecho de muy buena manera. Incluso recordar que la selección argentina destacó en varios partidos, incluso cuando no llegó a jugar Messi. Y esto se debe en parte a esa talentosa juventud. Vamos a hablar también, y esto es más que claro, de otro pro, que es la dirección técnica. No hablamos solamente de Scaloni, sino de quienes lo rodean.
es un técnico que tiene un muy buen equipo de trabajo, es un técnico muy enfocado en mantener, digamos, la capacidad competitiva y ganadora de esta selección argentina, pero también es un tipo que pisa mucho tierra, que siempre está muy enfocado, muy centrado y que sabe que no debe perderse, trata de no perder el rumbo y de mantenerse mentalmente muy clarito de cara a sus objetivos, aunque por momentos ha tambaleado, hay que decirlo, desde el punto de vista mental debe ser agotador sostener este ritmo de victoria durante tantos años y tantas expectativas que carga encima Scaloni, pues lo ha hecho de buena manera y va a jugar su segunda Copa del Mundo ya siendo campeón, va a defender el título. Hay que decirlo, esta selección argentina, y este es otro pro, repito, mantiene la competitividad. Esto es más que claro, una selección bicampeona de América, no solamente ganó, digamos, la Copa del Mundo, sino que después revalida ese título con una victoria en la Copa América, paseando básicamente. El único rival que de verdad lo puso en aprietos, digamos, que fue Ecuador, y luego Colombia en la final, dos rivales muy fuertes, pero que al final terminó sorteando la selección argentina, y además líder de las eliminatorias, sigue ganando muchos partidos. Últimamente le ha costado un poco más, digamos que se debe a algo que voy a mencionar en los contras, pero bueno, sigue siendo una selección bastante fuerte y candidata. Y además tiene un grupo accesible, creo que es la selección fuerte que tiene un grupo más accesible. No estoy hablando solamente de las de Conmebol, sino de todo el torneo. Creo que ha tenido un grupo, sí, puede ser medio engañoso, porque Jordania es subcampeón de Asia, Jordania es subcampeón de la Copa Árabe recientemente, estuvo incluso ganándole por minutos a Marruecos. Hay que decir que Argelia es un equipo que por allí no conocemos tanto, pero que ha mostrado algunas cosas interesantes en las eliminatorias, y que Austria viene muy bien. Es un equipo europeo que se ha mostrado muy fuerte también en la clasificación, pero no nos vamos a mentir, es un equipo que para Argentina debería ser fácil de sortear, mínimo para quedar tercero. O sea, para mí lo va a ganar, pero mínimo quedar tercero en este grupo. Creo que es más que evidente que Argentina seguro va a estar en la siguiente fase. Y no se asusten tampoco tanto con Jordania, muchachos. Subcampeón de Arabia y subcampeón de la Copa Asiática, sí, pero en un amistoso reciente contra Bolivia le ganó a Jordania. Estamos hablando de hace pocos meses. Le ganó Bolivia a Jordania, y jugando muy buen fútbol la selección boliviana, y no es como muchos dicen por ahí que con un montón de suplentes. No, Jordania puso a la mayoría de sus hombres en cancha. Si no fue en el primer tiempo, después en el segundo los puso también. Y fue en el segundo tiempo donde Bolivia le ganó el partido. Entonces, ojo con eso. Contras. Crisis de imagen por cercanía con Tapia. Y esto es muy interesante, muchachos, se los voy a explicar. A ver. Mientras tanto, recuerden suscribirse. Yo vivo en Argentina y les puedo decir con conocimiento de causa que la crisis reputacional que está teniendo la selección argentina, esta escaloneta, digamos, es primera vez que está afrontando una crisis tan fuerte. Una crisis de imagen asociada a que este equipo básicamente fue conformado a raíz de una decisión ejecutiva de Tapia para poner a Scaloni a dirigir, y sobre la base de eso, bueno, vinieron muchos éxitos, pero esa suerte, o digamos esa buena decisión de Tapia, le ha permitido, le ha dado demasiadas licencias al presidente de la AFA, licencias que la gente acá no convalida. La gente no está contenta con la gestión de Tapia en los últimos años, porque parece, o señala mucha gente, la prensa y la hinchada, hay mucho abuso de poder. Díganme ustedes si quieren que haga un video a profundidad sobre este tema, lo vamos a analizar después, seguramente en el año 2026 con nuevo contenido, pero es un tema delicado y hemos visto ya algunas cosas, como que se han roto algunas estatuas de Messi en Rosario, han aparecido algunas fotos dañando estatuas de Messi, los han llamado cómplices, no solo a Messi sino a Scaloni, a De Paul, se han visto algunas situaciones extrañas como que la selección esté viajando a destinos exóticos, que además que el equipo no está haciendo partidos amistosos de peso interesantes, sino que más bien pareciera esto todo manejado como una especie de negocio para sacarle guita a la selección argentina, y todo gira en torno a la imagen de Tapia, ¿no? De forma muy negativa. Entonces, bueno, se ha hablado de un grupo de mesa chica, una selección argentina en donde se ha cerrado un grupúsculo de jugadores para respaldar a Tapia, donde algunos han obtenido algunos privilegios. Vimos a la selección argentina que fue a jugar un amistoso, o dos amistosos, uno contra Venezuela y uno contra Puerto Rico a finales de este año, y entre un partido y otro se tomaron la licencia algunos jugadores de
ir a ver a Messi en un partido de la MLS. Messi jugó un partido de la MLS cuando debía estar convocado con Argentina. En fin, cosas que no gustan demasiado en el país, cosas que se han venido señalando y que creo que han generado una imagen de menor expectativa con respecto al 2022 y de menor cariño hacia la selección argentina en esta ocasión. De hecho, dicen que el mundial, eso es lo que dice la gente, yo no coincido necesariamente con esa opinión. Dicen que el mundial a Argentina le salió bastante caro y es precisamente por esto. Lo dice la gente, no lo digo yo. Y no lo dice toda la gente, lo dice una parcialidad, ¿no? No voy a decir que es la mayoría, pero se está hablando de esto. Métanse en Twitter y se van a dar cuenta. Y esto lleva a otra contra, que es el desgaste por el éxito sostenido. La selección argentina tiene demasiado éxito durante todos estos años, no está acostumbrada a perder. Y hemos empezado a ver algunas actitudes por allí no tan positivas. Hemos visto, por ejemplo, a De Paul sacar pecho cuando juega contra un jugador de Angola, o algunos jugadores por allí que no están teniendo las mejores actitudes frente a los partidos. Y por allí es una selección que se pueda sentir demasiado superior y demasiado invencible. Y creo que el que lleva a que este equipo pise tierra es justamente Scaloni. Afortunadamente tienen un técnico que le permite a estos jugadores estar bastante centrados y mentalizados en lo que puede ser el próximo objetivo. Si no estuviera Scaloni, con su gran capacidad de dirigir un grupo desde lo mental, no solamente desde lo futbolístico, creo que este equipo lo sufriría más. Pero sigue siendo un contra acostumbrarse demasiado a ganar y esto lleva evidentemente a un cansancio. Un cansancio del éxito. Esto lo experimenta toda aquella persona que siempre está arriba, porque se sabe que mientras más tiempo estés arriba, cuando viene la caída, esa caída suele ser dolorosa y fuerte. Esto es un ciclo natural. Entonces podríamos estar ante la posible caída de una selección muy hegemónica, o podríamos estar ante una selección que sigue construyendo hegemonía hacia adelante. O sea, una de dos. Y el tercer contra que tiene esta selección argentina es la falta de recambio en los laterales. Esto ya es más futbolístico. A ver, por esta razón, Lionel Scaloni ha estado probando una línea de 3/5, lo hemos visto en algunos partidos. Una selección argentina que está buscando experimentar, jugar con 3 defensores y poner a dos jugadores con vocación más de carrileros. O jugar con un 3-4-3. También es algo que hemos podido ver en esta selección argentina, ya que tienes tanto talento en el mediocampo y muy buen talento de extremos y atacante. Argentina quizás podría prescindir de laterales carrileros o de laterales en línea de 4. Podríamos ver casos como incluir a Valentín Barco, que creo que necesita ver minutos en esta selección porque es un jugador que no solamente puede ser lateral, no solamente puede ser el lateral carrilero, sino que además puede ser interior también. En un 3-4-3 le puede servir, en un 3-5-2 también le puede servir a Scaloni. Y así hay jugadores que creo que Scaloni va a seguir probando, porque ya lo ha dicho él en conferencia de prensa ante la ausencia de recambios en los laterales. Entiéndase, Nahuel Molina, o sea, el reemplazo de Nahuel Molina y de Tagliafico no está tan claro. Al faltar eso, Scaloni ha dicho que está muy interesado en seguir probando la línea de 3/5 y lo ha dicho. Le huía eso antes, ahora no le huye, ahora dice necesito seguir probando esto porque en el Mundial no sé si me va a alcanzar con el esquema que utilizamos en Qatar. Posibles cruces de Argentina. Si Argentina sale primero, escuchen bien, estamos hablando de 16avos de final. Si Argentina sale primero o segundo de grupo, se enfrentaría al primero o segundo del grupo H. Es decir, Argentina, si sale primero o segundo, se enfrentaría a Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita. Lo más probable es que Argentina salga primero de este grupo, desde mi punto de vista y desde el análisis de muchos. Puede ser sorpresivamente segundo o tercero, pero digo, lo más probable es que sea primera, y si es primera, lo más seguro es que se enfrente al segundo del grupo H, y en este caso sería la selección uruguaya o española. Yo no sé si veo a Cabo Verde o Arabia Saudita quitándole el puesto a alguna de estas dos selecciones. Puede pasar si Uruguay sigue tan mal como va, pero es probable que se dé un duelo Argentina-Uruguay. Y si Uruguay hace un mundialazo en la fase de grupos y España queda segundo, podríamos tener muy pronto un Argentina-España. Ahora, si Argentina sale, por ejemplo, segunda de grupo y España gana su grupo, podríamos tener, repito, podríamos tener un Argentina-España de esta forma. Por ejemplo, Austria queda primera de grupo, iría contra el segundo del grupo H, en este caso Uruguay.
Y si Argentina queda segunda de grupo y España gana el grupo, entonces sería España-Argentina. ¿Qué partido tendríamos? Básicamente la finalísima en 16avos de final. Por eso yo les digo, cuidadito con eso de pensar que este mundial necesariamente va a ser horrible porque hay equipos nuevos que no conocemos. Hay bastante más nivel de lo que ustedes puedan creer, muchachos, en algunas de las selecciones que nunca habían estado en una Copa del Mundo y ahora están. Por ejemplo, Cabo Verde van a ver un muy buen equipo, se los puedo asegurar. Ahora, si Argentina sale tercera, se puede enfrentar al primero, o se va a enfrentar al primero del grupo B, D, G, K o L. Esto está por definir. Son demasiadas selecciones. Por allí algunos decían que hay una gran probabilidad de que sea el grupo K, pero esto no lo podemos saber si no están todos los clasificados o ver qué tanto fue Argentina como mejor tercera. Si fue la mejor tercera, la segunda mejor tercera, queda por definir. Pero bueno, en el grupo K está Portugal y está Colombia. ¿Ustedes se imaginan un Messi Cristiano apenas en 16avos de final? Difícil saberlo. ¿Qué sería, no solamente para mí, sino en el contexto, hinchada, prensa, jugadores, cuerpo técnico, qué sería un buen mundial para Argentina? Pero sobre todo pensando en lo que yo opino, muchachos, para mí un buen mundial para Argentina es ser campeón. O sea, yo creo que menos de esto los argentinos no lo van a comprar. Yo creo que los argentinos prefieren, o sea, les va a dar igual llegar a la final y perderla que quedarse en fase de grupo. El argentino lo que quiere es ser campeón nuevamente de este mundial y esto es clásico, esto es normal en una selección que viene de ganarlo todo. Si Argentina no queda campeón del mundo, se puede pensar en un cierre de ciclo incluso y probablemente veamos a un Lionel Scaloni retirándose de la selección por un tiempo, pasando a otra cosa, a ver si se va a dirigir un club, se tomará unas vacaciones que creo que puede que le hagan falta. A Argentina no le hace falta que se vaya Scaloni. Scaloni se puede quedar por siempre porque la verdad es un crack, pero yo creo que a Lionel le hace falta. Y bueno, si Argentina no queda campeón del mundo, incluso ganando el campeonato del mundo, cuidado y no da un paso al costado. Menos que campeón, creo que Argentina no va a aceptar. Luego de ese extenso análisis, vamos ahora con la siguiente selección, que es la segunda clasificada por Conmebol, que es Ecuador. Pero antes, recuerda suscribirte al canal si te está gustando el contenido. Continuamos. Bueno, muchachos, Ecuador está junto a Alemania, Curazao, Costa de Marfil en el grupo E. Me parece que es uno de los grupos más complejos que le pudo tocar una selección sudamericana, pero aún así yo creo que esta selección ecuatoriana es muy competente y tiene muchísimo a favor para avanzar de ronda. Los pro. Ecuador tiene una defensa élite que además sabe sostener arcos en cero, no es cualquier cosa. Estamos hablando de un muy buen arquero como Galíndez, estamos hablando de Estupiñán por izquierda, Ordóñez por derecha, que además también es un central que puede jugar en línea de 3 sin ningún problema, y además tienes a Piero Hincapié y tienes a William Pacho. Es una defensa de lujo, probablemente una de las mejores del mundo, debe estar en el top 5 sin lugar a dudas, pero además saben, repito, sostener arcos en cero. No solamente es nombre y ya, sino que son muy eficientes para que no le hagan goles. Muchísimos arcos en cero tiene Ecuador. Creo que Ecuador tiene más arcos en cero que arcos no en cero en la totalidad de partidos jugados. No sé si me expliqué bien, pero supongamos que Ecuador ha jugado con BKCS 20 partidos. Bueno, de esos 20 partidos podemos decir que tendrá 11, 12 arcos en cero. O sea, es más de la mitad. Es una locura, es una locura. Ahora, otro pro tiene que ver con esta selección. La Tri maneja diferentes esquemas. Una selección que puede jugar en línea de 3, línea de 4 con facilidad. Además tiene potencia física, tiene velocidad y tiene juventud en todas sus líneas. Las selecciones más jóvenes de toda Sudamérica. Tiene un gran mediocampo, pero sobre todo por el liderazgo que maneja Moisés Caicedo y su talento allí. Cuando me refiero a un gran mediocampo, me refiero a Moisés Caicedo rodeado de jugadores bastante adecuados. Entiéndase, un Alan Franco que lo ayuda en la contención. Y tiene a Pedro Vite, tiene a Kendry Páez, tiene en esa zona, en ese triángulo, capacidad de no solamente tener la pelota y romper, sino también de momento generar buen juego. Lejos de estos jugadores, ahí sí cuesta un poco más encontrarles reemplazo. Allí podría haber una duda con la selección ecuatoriana, pero tiene un muy buen mediocampo. Más que un gran mediocampo, que fue lo que nombré ahora en el Pro, podemos decir que tiene un buen mediocampo. Pero bueno, como hablamos de Moisés Caicedo, ese buen mediocampo se va para arriba, ¿no? Estamos hablando de un jugadorazo top.
Ecuador si no gana la empata. Es un equipo que es muy difícil ganarle partidos, muy difícil, prácticamente imposible hoy en día ganarle un encuentro a Ecuador. Si no, pregúntenle a la propia campeona del mundo que fue a jugar no fue a la altura de Quito, fue a Guayaquil y aún así perdió el partido. Se vio bien Ecuador en ese encuentro, deslució mucho a la selección argentina de Scaloni. Gran equipo que si no gana la empata. Muchos arcos en cero, eso sí, pero también muy pocos goles, ya vamos a hablar de eso. Y bueno, ya lo decía, tiene un arquerazo, Hernán Galíndez, para mí el mejor arquero en las eliminatorias sudamericanas por mucho. Tuvo muchos arcos en cero, pero además fue el arquero que más porcentaje de atajadas y salvadas de equipo tuvo. Salvó su equipo en varias ocasiones. Así que los arcos en ceros no solamente tienen que ver con la defensa y con su nivel. Contras, poco gol, ya lo decía. Es una selección que no solamente marca muy pocos goles, sino que además le ha faltado recambio para Ener Valencia. Leo Campana no ha sido ese jugador que esperábamos, aunque recientemente marcó en un amistoso. No está a la altura de Ener Valencia, que tampoco está pasando, digamos, por su mejor momento en selección y clubes, pero sigue siendo Ener. Otra contra, digamos que el lateral derecho tiene poco recambio cuando no está Ordóñez. Tiene que jugar en este caso Ángelo Preciado. Uno diría, bueno, muy bien, Ángelo sin ningún lugar de dudas puede ocuparse de ese lugar, pero Ángelo Preciado no está teniendo hace tiempo su mejor momento en la selección ecuatoriana. Si ustedes ven las estadísticas, cuando juega Ángelo Preciado, la selección ecuatoriana recibe muchísimos más goles que cuando juega Ordóñez, pero muchísimos. Y además Ángelo Preciado ha perdido un poco esa capacidad de ser ofensivo o de hacer daño al ataque. Entonces, bueno, el lateral derecho es un puntito ahí que yo creo que hay que revisar. Por el lateral izquierdo, cuando no está Pervis Estupiñán, que se lesiona bastante, uno piensa en Piero Hincapié. Y entonces tú mueves a Ordóñez y mueves a Ordóñez lo mueves a la defensa y que acompaña a Pacho. Pero queda ese flanco por derecha. Entonces, ojo con ese tema en el Mundial. Por cierto, no lo puse acá, pero yo pondría un contra allí también inserto, que es el tema de que Moisés Caicedo no va a estar en el primer partido. Así que ojo que puede ser bastante delicado. Abre contra Costa de Marfil la selección ecuatoriana, es un partido de rival directo. Y yo creo que hubieran preferido los ecuatorianos que Moisés no estuviera contra Alemania, por ejemplo. Es un partido, digamos, que puede empatar o perder, no sería un drama, pero contra Costa de Marfil, muchachos, creo que era el duelo más difícil, o sea, el peor escenario para Ecuador no tener a Moisés Caicedo allí. Otro contra, no lo anoté, pero está. Sebastián Becasese le baja la vara al equipo. Esto es una cosa que a mí no me gusta del técnico argentino. No me gusta porque la Tri ha demostrado tener buen nivel. Los jugadores han dicho que quieren ser campeones del mundo y el propio técnico ha dicho no vamos a ser campeones del mundo. Olvídense de eso. El equipo ecuatoriano por primera vez está siendo competitivo. O sea, está diciendo un montón de mentiras en la prensa, vendiendo bastante humo, diciendo que Ecuador al fin es lo que Ecuador mereció ser. Cuando hemos escuchado en el pasado a otros técnicos decir lo mismo, el caso de Alfaro, que decía que Ecuador nadie daba medio por Ecuador y ahora Ecuador está de pie, siempre ninguneando todos a la selección ecuatoriana, cuando más bien Ecuador es una selección que hace años viene mostrando talento, pero le ha faltado peso en citas mundialistas, más allá de ese buen mundial que tuvieron en el año 2010, 2006, siempre se me olvida cuál fue, 2006, Alemania. Más allá de ese mundial, a Ecuador le ha faltado contundencia en las copas del mundo. Entonces, que Becasese vaya en contra del discurso de los jugadores a mí no me gusta tanto. Yo creo que Becasese podría ser un poco más inteligente, como lo ha sido Alfaro. Cada vez que le preguntan si Paraguay puede ser campeón, Alfaro da la vuelta al discurso, busca y responde con inteligencia. No responde lo que la prensa necesariamente está buscando. Becasese le da a la prensa rapidito la respuesta. No vamos a ser campeones del mundo, olvídense de eso, bajen las expectativas. Y yo creo que si tú vas con esa mentalidad, estás abriendo Paraguay muy pronto. Entonces, ¿para qué vas a competir? O sea, todo el que compita tiene que ir mentalizado en ganar, así no tenga ningún tipo de posibilidades. No sé si me entienden. A mí esto mucho no me gusta, ni de este técnico ni de otro. Además, esto es un problema también, y esto es medio paradójico y contradictorio con el tema que acabo de mencionar de Becasese, pero se ha generado una brecha de expectativa entre la prensa, la hinchada y el técnico. Esta es otra contra, es decir, lo que la prensa y la hinchada cree de su selección es abismalmente distinto a lo que piensa Becasese y abismalmente distinto a lo que piensan los jugadores. Entonces todos están contradiciéndose acerca de la posibilidad que tiene Ecuador en esta Copa del Mundo y esto genera una contra.
A mí me ha pasado muchas veces, seguramente me va a pasar en este video, que cuando hablo de Ecuador, si no digo exactamente lo que la hinchada piensa del equipo, es decir, si no digo que Ecuador está para ser campeón del mundo, así tal cual como lo estoy diciendo, si no lo digo, los comentarios que recibo muchas veces en la cajita de comentarios allí son bastante críticos. O sea, si yo no digo que Ecuador es la mejor selección de Sudamérica hoy en día o está al ladito de Argentina, recibo críticas fuertes. Y esto no solamente me pasa a mí, le pasa a muchos creadores de contenido. Creo que la forma en cómo el ecuatoriano está viendo su selección puede ser algo perjudicial para este equipo. Yo creo que si bien hay que exigirle al equipo que llegue lo más lejos posible y si bien hay que condenar que BKC vaya en contra de los jugadores que dicen querer ser campeones del mundo, hay que también tener claro que, bueno, Ecuador no es una de las 4 candidatas a ganar la Copa del Mundo. ¿Puede estar en el top 10 de candidatas? Sí, sin duda alguna creo que está en el top 10 de candidatas, pero no está entre las 4 primeras. Y esto me lleva a pensar que la selección ecuatoriana necesita encontrar en su hinchada y en su prensa un discurso muchísimo más cauto acerca de esta situación, porque si no, el estrellón puede ser muy fuerte si no se logran objetivos cercanos a lo que la gente piensa. Opinión muy personal. O sea, yo he hablado maravillas de Ecuador y aún así me han dicho tú envidioso, no quieres Ecuador, bla, bla, bla. Y yo lo que he hecho es hablar maravillas de esta selección. De hecho, hice un documental de casi 1 hora en mi canal de Cafecito Gol Films. Los invito a verlo. Un documental súper extenso alabando el modelo de gestión ecuatoriano, hablando de cómo han clasificado 5 mundiales, dándolo como ejemplo. Y aún así he recibido críticas en ese documental por no decir, bueno, exactamente lo que la gente quiere oír. Y esto para mí es una contra. Creo que es una contra. De verdad se los digo con mucha responsabilidad. Y otro punto es un grupo, el ecuatoriano, el grupo donde está Ecuador es un grupo muy competitivo, eso sí, y tiene un posible cruce complejo a partir de 16avos de final. Ojo con eso. Eso es algo que tiene en contra la selección ecuatoriana. Les voy a hablar de los cruces. Bueno, fíjense, el grupo es Alemania, Costa de Marfil y Curazao, que hizo una muy buena eliminatoria. Pero más allá de eso, en 16avos de final, si Ecuador sale primero del grupo, se va a enfrentar a un tercero del grupo A, B, C, D, F. Eso queda por definir, no podemos saberlo, son muchas selecciones posibles. Yo hablo de si Ecuador sale, por ejemplo, segunda de grupo. Si que es probable, ¿no? Estando Alemania en el grupo, puede ser segunda Ecuador. Segunda de grupo, pues se enfrentaría a el segundo del grupo I, que puede ser Francia, Noruega, Senegal y el que gane el repechaje entre Irak, Bolivia y Surinam. Pero lo más probable acá es que Ecuador se termine enfrentando o a Francia, o a Noruega, o a Senegal en 16avos de final. Es un cruce bravo para unos 16avos de final. Ojo con eso. Y esto, repito, es una contra para Ecuador. Si sale tercero de grupo, se enfrentaría al primero del grupo A, B, D, G, K, L. Y esto, repito, también está por definir. Sabiendo lo que son los 16avos de final y teniendo en consideración que es una selección que le falta mucho gol, pero también considerando que es una selección que saca arcos en cero, que te puede llevar a penales y ganártelo allí, porque además tiene un buen arquero que ataja bastante penales, yo creo que un buen mundial para Ecuador es superar lo hecho en Alemania 2006. Es decir, para mí ya un buen mundial para esta selección es quedar en los cuartos de final. Yo creo que sería una muy buena presentación. Superarían 16avos, superarían octavos, llegando a cuartos de final. Después probablemente se enfrentan a un equipo como por ejemplo Brasil. Creo que Brasil está entre las posibilidades de cruces si se da un poco la lógica. Si no, sería creo que Japón la otra posibilidad de enfrentarse en cuartos de final. Entonces, ojo, que no sería tan fácil, ¿no? Sería bien complicado en el caso de llegar a esa instancia. Por lo tanto, para mí Ecuador se puede dar por servida con cuartos de final. Vamos a avanzar ahora con Colombia. Una Colombia que está en el grupo K con Portugal. Una Portugal donde va a estar el gran Cristiano Ronaldo. Va a estar Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo, el ganador del repechaje. Nueva Caledonia yo lo eliminaría de allí, para mí no tiene ninguna chance de pasar. Uzbekistán y bueno, y está Colombia, ¿no? Este es el grupo K. Pros de la selección Colombia, es de los equipos más equilibrados de la Conmebol. Creo que falla un poquito en el arquero, pero a partir de allí tiene una buena defensa, excelente defensa. Tiene un mediocampo bastante bueno. Tiene volantes ofensivos extraordinarios.
Y tiene a James y tiene además, le falta un 9 demasiado resolutivo, pero tiene opciones. Podemos decir que tiene opciones Colombia en la delantera. Muchos jugadores en ligas top, casi todos juegan en ligas de primer nivel, España, Italia, Alemania, Inglaterra. Tiene un equipo muy potente físicamente también, muy similar a lo que puede ser Ecuador, pero yo creo que este equipo es mucho más, un poquito menos vertical, sabe tener, bastante menos vertical, sabe tener más la pelota, también tiene bastante técnica. Tiene gran juego aéreo y balón detenido, es una de las fortalezas de esta selección, y tiene un muy buen técnico, Néstor Lorenzo. Otro pro, que estoy diciendo varios pro porque esta selección la verdad está muy bien armada, tiene mucho gol a través del factor Luis Suárez y James. A través de Suárez de James y Luis Díaz, esta selección tiene mucha capacidad de resolver de cara al gol. Muchos de los goles de las eliminatorias provinieron de estos dos jugadores. Compite muy bien ante rivales europeos, una selección que si bien no ha enfrentado a rivales europeos recientemente por los puntos, sí lo ha hecho en amistosos, le ganó a Alemania, recuerdo que no me acuerdo si le empató o le ganó a España, creo que le ganó a España. Se ha visto bien ante rivales europeos y creo que tener esta capacidad en un mundial le puede venir muy bien. Contras, la edad promedio del plantel es una de las selecciones más que se ha envejecido más en el sistema de Conmebol. Creo que de hecho es la que mayor promedio de edad tiene. Tiene problemas cuando se le cierra un equipo bien atrás. Cuando un equipo está bien metidito, como le hizo Perú, y bien concentrado y cerrándole espacios, es una selección que sufre para encontrar el gol. Se complica cuando le poblan el medio campo. Por momentos, también hay que decirlo, es James dependiente. Si no está James en el equipo, no hay quien asista de cara al gol. Depende demasiado, en este caso, de una individualidad de Luis Díaz. Y en este caso, también es una contra el tema de los fantasmas de las finales. Obviamente, para poder perder una final hay que jugarla. Sería extraordinario para Colombia llegar a una final del mundo en cualquier categoría, ¿no? Pero bueno, una vez llegado ese momento definitorio, Colombia suele tener esos partidos en donde se nubla, ¿no? La famosa y mal llamada teoría del colombiano, que ya empieza a ser un poco despectiva y sé que molesta mucho. Pero bueno, Colombia se tiene que sacar este estigma y creo que este es el mundial para hacerlo. Posibles cruces de la selección Colombia. 16avos de final. A ver, si sale primero el grupo, se enfrentaría al tercero el grupo D, E, I, J, L. Esto está por definir. Si sale segunda de grupo, se enfrentaría al segundo del grupo L. Y si sale tercera de grupo, se enfrentaría al primero del grupo L. Es decir, el destino de Colombia, si sale segunda o tercera, es decir, queda, por ejemplo, debajo de Portugal, que puede ser sin problemas. Bueno, el futuro de Colombia es enfrentar a Inglaterra, Croacia, Ghana o Panamá. Uno de estos cuatro equipos va a enfrentar. Y la lógica dicta que sería o Inglaterra o Croacia, o en el caso de un batacazo, que no sería tan batacazo porque Ghana es un equipo capacitado, gana. No veo a Panamá quedando segunda o primera de grupo, aunque bueno, quién sabe, ¿no? Está la clásica de Costa Rica en el Mundial de 2014. Pero bueno, lo más probable es que veamos un Colombia-Inglaterra, un Colombia-Croacia, muchachos. Es bastante factible, ¿eh? Es bastante factible. Y creo que hoy Colombia está en capacidad de ganarle a ambas. Aunque obviamente Inglaterra sería favorita. Creo que Colombia-Croacia es un partido más parejo donde creo que Colombia ligeramente sería favorita. Pero será un partidazo en 16avos de final si Colombia queda, repito, segunda o primera del grupo, segunda o tercera del grupo L. ¿Qué sería para mí? Y aquí incluyo a la prensa hinchada, jugadores, cuerpo técnico. ¿Qué sería un buen mundial para Colombia? Yo creo que esta Colombia, si no llega a una semifinal de la Copa del Mundo, no va a considerar esto un buen mundial. Porque Colombia ya ha estado en los cuartos de final de una Copa del Mundo en 2014 y Colombia sueña con rozar la gloria. Y ya estar entre los cuatro mejores de un mundial, que además es más largo, sería un exitazo para Colombia. Lo que esté por debajo de allí, creo que la prensa colombiana y la hinchada lo va a criticar y lo va a catalogar como un mundial aceptable, pero no suficiente. Estoy seguro de mis palabras. Semifinal. Ya semifinal sería un extraordinario mundial para Colombia. Una
a ver, hay que decirlo, ya hay gente hablando de que esta selección colombiana es capaz de ganar la Copa del Mundo. Creo, si me apuran, que también está en el top 10 entre las mejores selecciones de esta Copa del Mundo, como dije con Ecuador. Ojo con Colombia. Hora de hablar de Uruguay, que está en el grupo H, la celeste, que va a compartir grupo con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. Grupo engañoso, ya vamos a hablar de eso, pero grupo trampa. Sobre todo por el nivel que viene mostrando Uruguay. Uruguay, ya se los voy a adelantar, de todas las selecciones sudamericanas, es una de las que tiene más contras que pro, porque no está pasando un buen momento. Número 1, pro. Tiene jugadores con jerarquía y experiencia mundialista. No solamente son jugadores hiper talentosos, top, como por ejemplo Valverde, sino que además son tipos que ya han jugado en la Copa del Mundo. Y bueno, hay que hablar de los Ronald Araujo, de Arrascaeta, de Darwin Núñez. O sea, tiene un buen equipo. Repito, tiene un gran equipo a nivel de nombres. Tiene un buen medio campo. El problema acá, y lo tengo que poner entre paréntesis, es que por muy buen mediocampo que tenga, más allá de que no está Nico de la Cruz, lamentablemente por repetidas lesiones ya crónicas, más allá de eso, el buen mediocampo no se entiende. Pasó de ser un mediocampo que lo controlaba todo en las primeras fechas eliminatorias a estrellarse con una pared recientemente en los últimos, digamos, en el último año, y no se entiende el mediocampo. No se entienden, no saben a qué juegan por momentos, se confunden los roles. Entonces sí, es un pro por los nombres que maneja, pero por el entendimiento ahí también uno lo termina dudando. Tiene un DT de jerarquía, Marcelo Bielsa, nada más y nada menos. Aunque esté cuestionado, sigue siendo un DT de jerarquía, que uno no sabe con qué te puede salir en un evento de estos. Puede quedar eliminado en fase de grupos o puede llegar a semifinales. Porque es Marcelo Bielsa, porque el tipo es así. Entonces también lo pongo entre paréntesis, pero bueno, es una realidad, es un pro, ¿no? O una contra. Y es un grupo relativamente accesible el que tiene Uruguay. Cabo Verde, Arabia Saudita son dos selecciones a las cuales Uruguay le puede ganar, a España le puede disputar el partido, un buen partido cerradito atrás puede quedar empatado, pero repito, es un grupo trampa. Ojo con los grupos trampa. Contra. El ambiente técnico, jugadores, hincha, prensa es pésimo. O sea, creo que es uno de los equipos que Marcelo Bielsa pudo hacer fácilmente despedido después del 5-1 que recibió de Estados Unidos. Estados Unidos le metió 5 pepinazos a la selección uruguaya en un partido amistoso reciente. Estuvo a nada o sea, la gente ya pidió la renuncia de Bielsa. Bielsa no se bajó del barco. Eso sí, se mostraba bastante triste y más allá de eso comprometido con su grupo. Me dio dolor, la verdad, ver a Bielsa de esa forma. Es un tipo que se ve que es un tipazo. Debe ser una persona maravillosa. De esos tipos que de verdad Dios lo protege y lo cuide por muchos años. Muy talentoso, le deja muchas cosas del fútbol, pero es un tipo complicado, difícil de llevar. Y en este caso decide no bajarse del barco, cosa que me parece bastante responsable de su parte con el equipo y su compromiso de cara al Mundial. Pero bueno, la cosa no está bien con Bielsa actualmente en el camerino. Hay un bajón en la ofensiva también. Darwin Núñez que se va a Arabia. Aguirre que está bien, pero no me parece un 9 de élite mundial como lo que merecería una selección uruguaya acostumbrada a los Cavani, a los Luis Suárez en su mejor momento. Es difícil, muchachos, pero hay un bajón acá en la ofensiva y creo que es notable. Ha perdido gol la selección uruguaya. Jugadores de bajo nivel en los clubes no están pasando por su mejor momento. Bueno, sí, puede haber un par, 2 o 3, de Arrascaeta. Bueno, Valverde, que siempre es importante en el Real Madrid, pero de resto no estamos viendo la mejor actuación de jugadores como Pelistri. Bueno, Araujo se lesionó, Maxi. ¿Qué les puedo decir? La defensa igual. Ronald Araujo no ha tenido sus mejores años recientemente. Además es un equipo que está poco definido porque como no sabemos realmente a qué juega esta selección ya, ha probado demasiado Marcelo Bielsa. Entonces un día te juega uno, un día te juega otro, un día te juega un esquema, un día te pone un jugador que es delantero, te lo pone de defensa y así empieza a experimentar un montón de locuras. El loco Bielsa, por algo lo llaman así.
y no ha encontrado un equipo que lo tuvo, repito, en los primeros años de dirección técnica 2023/2024, sobre todo el 2023. Otra contra. Obviamente otra contra acá importante es la terquedad del DT, ya hablaba de eso, para mí ha perdido el rumbo, perdió los resultados y es difícil sobrellevar un momento como este, pero bueno, es el loco Bielsa, muchachos, está acostumbrado, tiene experiencia, tiene jerarquía y yo espero que lo pueda resolver. Y además también, contra durísima, esta selección uruguaya tiene grandes posibilidades de enfrentar a una selección argentina en 16avos de final. Es muy probable ese cruce. Ahora, así como es una contra para Uruguay, podría serlo para Argentina también, porque la selección uruguaya inquieta a cualquier país del mundo. Cuando tú vas a enfrentar a Uruguay, tú tienes que saber que estás enfrentando a la garra charrúa, que te estás enfrentando a estos tipos que van a matar, que van a la guerra, que no les importa desvivirse en el terreno de juego por su camiseta. Y nadie se quiere enfrentar a un equipo como este. Pero bueno, no podemos ignorar que es una contra igual para Uruguay tener que enfrentarse muy pronto, probablemente a una selección albiceleste. Si no le toca a Argentina, probablemente le toque a Austria o algo así y también es bravo. Posibles cruces de 16avos, si sale primero o segundo de grupo, se va a enfrentar al primero o segundo del grupo J, ya lo decía, Argentina, Argelia, Austria o Jordania. Probablemente sean Argentina o Austria. Si sale tercera de grupo, se enfrentaría al primero del grupo A, G y L, el grupo ágil, o sea, uno de estos cuatro, ¿no? Y queda por definir, son muchos rivales probables, así que no los vamos a nombrar a todos, no tiene sentido. ¿Qué es un buen mundial para este Uruguay? Yo les voy a ser honestos, amigos celestes, que son de los primeros que empezaron a suscribirse en esta comunidad de Cafecito Gol, que los invito a seguirse suscribiendo, muchachos. Para mí un buen mundial, amigos de la Celeste, hermanos queridos, para mí es llegar a octavos de final. Octavos de final. Mis expectativas con Uruguay no son altísimas. Yo prefiero ser moderado con este equipo que la verdad no viene bien. No viene bien, no está mostrando una gran cara. Ahora Uruguay. Yo Uruguay nunca lo daría por muerto. Yo no estoy diciendo a dónde creo que llega Uruguay. Yo siempre que me preguntan a dónde crees que llega Uruguay, yo digo hasta el fin del mundo. ¿Estos tipos son capaces de llegar a la final? Sí, son. Pero no les puedo pedir eso ahora en el momento que están viviendo. Así que yo lo que le pediría a Uruguay es que mínimo, estoy hablando del mínimo llegue a octavos de final. Si llega a octavos de final, es un buen mundial para Uruguay, para mí. Porque estarían superando fase de 16avos, se estarían quedando en octavos de final, seguramente mostrando una muy buena cara. Ahí lo dejo. Vamos con Brasil, muchachos, que está en el grupo C. Una Brasil que comparte grupo junto a Marruecos, Haití y Escocia. Veamos. Bueno, acá está Brasil, que tiene como pro que la dirige Carlo Ancelotti, nada más y nada menos, uno de los mejores entrenadores de la historia del fútbol, que tiene unos volantes ofensivos espectaculares como Vini Junior, Rafinha, Estevao, Rodrigo. Además, esto hace que, bueno, hay que nombrar también a Vitor Roque, que seguramente va a estar en la Copa del Mundo, y así varios jugadores que tiene esta selección. Tiene algunos jugadores que pueden jugar en un esquema de volante ofensivo, pueden ser 9 también, como Mateus Cunha. O sea, la ofensiva de Brasil es fuerte, tanto así que Carlo Ancelotti ha puesto a jugar este equipo en un esquema de 4-2-4, que es muy ofensivo, ultra ofensivo, quizás de los esquemas que puede ser más ofensivo del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el peso de esta selección. También está el peso de la camiseta. Brasil siempre apuesta a ser campeón. La gente ve a Brasil, los equipos ven a Brasil y tienen respeto. Y cuando tienen respeto, algunos incluso llegan a tener miedo solamente por ver ese amarillo, lo que representa. Por lo tanto, muchachos, eso es un pro siempre de esta selección brasileña. El famoso Brasil siempre es Brasil. Siempre es Brasil. Medio campo solvente, digamos que no es espectacular, pero tiene entre Bruno Guimaraes, Casemiro, Andreas Pereira, que pudiera estar o no estar. Vamos a ver en cuál es su nivel en ese momento. Andrei Santos. Tiene algunos jugadores en el medio campo interesantes. No son espectaculares, repito, pero solventes sí son. Tiene buenos arqueros, Alisson y compañía. Puede además tener, digamos, una llave accesible en los 16avos de final. Ya la vamos a analizar. Yo sumaría, no lo puse en los pro porque, a ver,
no es un grupo fácil, pero es un grupo pasable, mínimo entre los 3 primeros. Es decir, Brasil seguramente va a golear a Haití y allí seguro va a ser mínimo mejor tercera. Pero bueno, tiene un europeo como Escocia, ojo con Escocia, y tiene a Marruecos, que es una de las candidatas también entre las top 10 mejores selecciones, sin duda alguna, de este mundial. Candidata también a meterse entre los semifinalistas, como ya le hizo en la Copa anterior. Campeón de la Copa Árabe reciente, campeón de la Copa Africana. Ojo con Marruecos, es un rival bravo. Contras, viene de la peor eliminatoria de la historia. Jamás Brasil había tenido una eliminatoria tan mala. Pero bueno, no toda la eliminatoria la hizo Ancelotti, así que hay que hacer ahí una salvedad. Poca confianza linchada en esta generación, la gente está medio desconectada de este equipo. Eso tiene que ver muchas veces también porque hay una juventud con poco liderazgo positivo. Vinicius, Rodrigo, Estevao no son los tipos que te pueden sostener un vestuario, no tienen el liderazgo que tuvo Neymar en su momento. Para mí el más líder de todos es Rafinha, pero no es lo mismo. No es lo mismo, sigue siendo líder de este equipo y acá lo nombro. Los referentes siguen siendo Casemiro, Marquinhos, digamos Thiago Silva. Esos son los referentes de esta selección. Y un problema que tiene este equipo, otro contra, es la edad de sus referentes. ¿Son jugadores que siguen siendo cracks top mundial? Sí, pero ya tienen cierta edad. Y el tiempo pasa y de acá a junio, a la Copa del Mundo, la diferencia entre 6 meses... entre lo que es hoy Casemiro o Marquinhos de acá a 6 meses no es exactamente digamos, o sea, puede haber una gran diferencia entre el nivel de rendimiento entre un jugador que hoy tiene 41 años y en 6 meses más puede tener 42 o va a tener 42, y allí la edad pesa. Laterales no definidos, creo que es el mayor problema de la selección brasileña. No sé cuáles son los laterales titulares de este equipo, no lo sé, no lo sabe Ancelotti tampoco. Que si va Anderson, que si el otro, que si el que juega en el Inter de Milán, que si... Y ahora sí ponemos mejor a Wesley, pero si Wesley se lesiona y Anderson también se lesionó, entonces pongo a Alexandro, pero Alexandro también se lesionó. No sé cuáles son los laterales de Brasil. Muchachos, la Brasil de Cafú, Roberto Carlos. No, bueno, y Dani Alves. No sabemos cuáles son los laterales de Brasil. La selección que mejores laterales del mundo sacó en toda la historia no tiene laterales definidos. O sea, horrible. Esto es... Y lo estoy diciendo y no lo puedo creer, así que voy a seguir avanzando mejor porque la verdad me va a dar tristeza. Bueno, yo les hablaba que no metí en los pro el tema del grupo porque para mí es un grupo complicado. Es un grupo complejo con Marruecos y Escocia allí. Y lo hablo desde lo complicado no porque piense que Brasil no vaya a clasificar de grupo, sino que podría, si tiene un muy mal mundial, Brasil incluso llegar a ser tercera y esto sería catastrófico. O sea, que Escocia y Marruecos tumben a Brasil de ese pedestal. Duro, y ser tercera te lleva a jugar contra un mejor primero. Si sale primera, vamos a hablar de los cruces. Si Brasil sale primero o segundo de grupo, le va a tocar el primero o segundo del grupo F. Rivales posibles. Uy, Dios mío, qué fuerte. Rivales posibles. Países Bajos, anteriormente Holanda. Japón, nada más y nada menos. Túnez. Y el ganador del repechaje europeo, que puede ser Albania, Polonia, Suecia o Ucrania. Bravísimo. Bravísimo. No, bueno, ya va. Claro, sí, bravísimo. Sí, estos serían. Bravísimo, bravísimo. O sea, creo que se puede dar, muchachos. Se puede dar fácilmente un Brasil-Holanda, un Brasil-Japón en la siguiente fase. Y por eso yo les decía que después Brasil, por ejemplo, si le gana a Japón, se podría ver más adelante a Ecuador en el caso de que Ecuador pase 16avo de final. Así que ojo con eso. Si sale tercero de grupo, se enfrentaría al primero del grupo A, E o I. Y esto queda por definir. Para mí un buen mundial de Brasil ya no es ser campeón. Yo creo que las expectativas no están altísimas. Sí, llegó Ancelotti, lo que sea, pero Brasil, por ejemplo, perdió un amistoso con Japón, después de irlo ganando, mostró unas caras ahí medios irregulares en los partidos amistosos, no convenció del todo. Y la gente dice, mira, yo creo que un buen mundial para la selección brasileña es al menos volver a tocar una final. Volver a llegar a una final de una Copa del Mundo, hace mucho tiempo que no lo hace. Viene de quedarse en cuartos de final del mundial pasado, repito, buen mundial para Brasil es llegar a la final. Y así llegamos entonces a la selección paraguaya, la penúltima a revisar en todo este grandísimo análisis que estamos haciendo. Sé que es bastante extenso, pero repito, espero que lo puedan ver una y otra vez.
y quedarse con esto a lo largo de estos meses que van a pasar de cara a la Copa del Mundo. Paraguay, grupo D, grupo trampa también, está con Estados Unidos, Australia y el ganador del repechaje europeo entre Turquía, Rumania, Eslovaquia y Kosovo. Bravo. Bravo, 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 porque acá yo me imagino una Turquía clasificando, por ejemplo, y sería Turquía, Australia, Estados Unidos. Y Estados Unidos es anfitrión, y Estados Unidos acaba de meterle 5 a Uruguay, y Estados Unidos acaba de ganarle a Paraguay un partido amistoso. El equipo de Pochettino anda bien, y va a ser anfitrión. Así que bravo, no es un grupo fácil este, no está fácil. Y además Paraguay, bueno, ya vamos a hablar de eso, pero tiene una contra allí delicada, ¿no? Interesante. Pro, sinergia técnicos, jugadores, hinchas y prensa. Es espectacular esta sinergia. Todo el mundo se quiere en Paraguay, quieren a la selección, el técnico es amado, los jugadores aman al técnico y viceversa, la hinchada, la prensa, todos están en un aura espectacular. De hecho, pueden ir a ver el documental que acabo de hacer, la segunda parte de mi documental del renacer de la selección de Alfaro y cómo se clasificó un mundial. Muy emotivo, vayan a verlo, les voy a dejar el video en la pantalla final para que vayan a verlo, la verdad está muy bonito, acabo de lanzarlo. Ahí van a poder ver por qué puse este pro, el de la sinergia. Luego, excelente defensa, con mucha experiencia, como, bueno, está Gustavo Gómez, está Alderete, Fabián Balbuena, que está acelerando su recuperación, ojalá pueda estar. Y además tiene unos laterales que se proyectan bastante bien. Los laterales de esta selección brasileña, y van al ataque, y mandan centros. Junior Alonso, Velázquez, Cáceres, juegan mucho a esto, ¿no? Tiene una muy buena dupla como Enciso Almirón, dupla pero letal de ataque. La verdad es que son unos tipos muy habilidosos, no estoy descubriendo el agua tibia, el corazón de este equipo, estos dos. Se entienden muy bien, son amigos, se llevan muy bien en la cancha. Tiene un medio campo sumamente eficiente en labores mixtas, a través de o girando alrededor de cubas. Y a partir de allí está Bobadilla y tienes a Villasanti. Equipo interesante en la mitad de la cancha, pero además ha sumado a Galarza, que en esta selección cada vez es más importante. Y repito, muy interesante la labor en el medio campo. Contundencia de cara al gol. Es un equipo que no depende del 9 para hacer goles, tiene varias herramientas para llegar al gol. Pelota parada y balón aéreo, una de esas cosas importantes que maneja la selección albirroja de Alfaro. Entonces te marca Alderete, marca Junior Alonso, ganan las segundas pelotas en el área, 2 cabezazos y gol. Jugadores que siendo laterales entran y pisan el área. Galarza pisa mucho el área y está teniendo gol. Enciso y Almirón, tipos con muchísimo gol siendo volantes ofensivos. Repito, no dependen del 9. Y Sanabria, que es un 9, que ha marcado ya varios goles con esta selección, ¿no? ¿Cuáles son las contras de esta Paraguay? Bueno, es una selección que ya lo ha admitido Gustavo Alfaro, tiene muy poca posesión de balón. Lo dijo en rueda de prensa, de hecho la estuve escuchando hace poco, una rueda de prensa que tuvo en la eliminatoria, dijo: me gustaría tener más la pelota. Este equipo no tiene el balón y debe ser de las peores selecciones en cuanto a tenencia de la eliminatoria. No debe ser, es la peor. Eso lo dijo Alfaro, dijo: debe ser mi equipo el que menos pelota tiene y me gustaría tenerla más. Bueno, él dijo que no sabía si era y que probablemente lo era. Bueno, yo lo estoy reafirmando. Busquen las estadísticas. La peor selección en tenencia de balón de la eliminatoria fue Paraguay. No necesitó tener la pelota para ganar partidos, afortunadamente, pero necesita en un mundial tener más la pelota. Y Alfaro lo sabe. La peor de toda la eliminatoria en tenencia, Paraguay. Luego, Venezuela. No hay un 9 claro, porque sí, Sanabria en teoría es el 9 de este equipo. Yo creo que va a ser titular, pero después no sabe si es Pita, no sabe si es Ronaldo Martínez. No sabe si puede ser Arce. Hay dudas allí. Hay dudas. Alfaro no ha definido. Tú no puedes decir en esta selección paraguaya el 9 claro, este equipo es tal. Más allá de que Sanabria parte como principal candidato. Y pasa lo mismo en Colombia, ya lo decía. Es un tema que tiene ahí que resolver y seguramente lo va a hacer en los partidos amistosos de marzo. Hay un bajón en el nivel de Gatito Fernández. Por momentos mejora, empeora, pero hay dudas también allí en el arco. Había sido una garantía durante las eliminatorias, pero esa garantía la fue perdiendo y la ha encontrado por allí Alfaro algunos sustitutos, pero ninguno convence al 100%. Hay que ver, ¿no?, ese tema. Y yo creo que, ya lo decía, acá hay una contra interesante que tiene Paraguay. Lo dije al empezar el análisis. La contra es la siguiente: no se ha visto bien Paraguay contra rivales que no son de Conmebol. Contra rivales de Conmebol se comió la eliminatoria Alfaro, hizo 23 puntos
en 12 partidos para llegar a 28. O sea, si Alfaro hubiera empezado con Paraguay la eliminatoria, hubiera ganado la eliminatoria sudamericana o la hubiera peleado con Argentina, no tengo dudas. Pero contra selecciones no Conmebol no le ha ido bien. Perdió con Corea, le empató sobre la hora a Japón, aunque fue un buen resultado, pues fue de visita. Perdió con Estados Unidos. Ha tenido dudas esta selección paraguaya en algunos partidos, repito, ante rivales que no son sudamericanos. Y esto puede ser una cuestión más de estilo, ¿no? A lo mejor, repito, rivales que sí tienen el balón y que juegan otra cosa, a esta selección la complican de más. Además, no se ha visto bien desde lo futbolístico. Ahí también podría haber un tema etario, ¿no? Un tema de la edad. Un equipo que también poquito a poco va avanzando y se va envejeciendo en algunos sectores de la cancha. No es una selección tan joven, más allá de Enciso, ¿no? Y un par de jugadores más. Posibles cruces de Paraguay, del albirroja en 16avos, si sale primero el grupo A contra el tercero del grupo B, E, F, I, J, por definir. Si sale segunda del grupo A contra el segundo del grupo G. Bélgica, Irán, Egipto o Nueva Zelanda. Si sale segunda de grupo, les digo, creo que tiene un posible cruce allí ganable. Yo creo que Paraguay es capaz, Paraguay es capaz de ganarle a los pecho fríos de los belgas, perdón amigos de Bélgica, pero su equipo pecho frío por siempre, es totalmente capaz de ganarle Paraguay a Bélgica, a Irán sin lugar a dudas, aunque sería un rival complicado. A Egipto también creo que le puede ganar sin problemas y Nueva Zelanda le ganaría, pero fácilmente, no tengo dudas de eso. ¿Cuál es mi tema acá con Paraguay y su cruce? Por allí estuve leyendo en estos días, en una de estas páginas de fútbol, no recuerdo exactamente cuál, hacían un análisis de lo que es los posibles cruces y llaves y cómo se iban armando, que es un video que vamos a hacer después en este canal. Y daba a Paraguay en un sector si quedaba segunda de grupo y se enfrentaba a Bélgica si Paraguay gana el grupo, es probable que se termine enfrentando a una selección como por ejemplo Suiza, por ejemplo. Y si después le gana a Suiza, que creo que puede pasar sin problemas, tendría en la misma llave a una de estas selecciones, a Bélgica, a Irán, a uno de esos equipos que quede allí. Y en ese caso, el camino de Paraguay hasta una eventual semifinal es bastante más accesible que el de cualquier selección de Conmebol. Yo voy a hacer un análisis de esto después, lo vamos a traer acá al canal, pero tengan en cuenta que Paraguay, de todas las selecciones de Conmebol, puede ser la que mejor camino se pueda armar de cara a una eventual semifinal. Así que por allí se pueden emocionar los amigos paraguayos. Y si sale tercera de grupo, se iría contra el primero del grupo E, L o K. Y esto queda por definir. ¿Qué es para mí un buen mundial para esta selección albirroja? Para mí un buen mundial es llegar a cuartos de final. Casi me atrevo a poner semifinal, pero quiero que esta selección vaya de a poco. Creo que merecería sin lugar a dudas mínimo estar en cuartos de final, pero creo que puede estar para más. Sí, creo que puede estar para más. Vamos a poner las expectativas en cuartos de final. Y muchachos, hemos llegado ya al final con la selección boliviana que la vamos a analizar a continuación. Una selección boliviana que si clasifica en el repechaje se enfrentaría a Francia, Senegal, Noruega. No hay un grupo más horrible para enfrentar que este. Es la pesadilla del que clasifique en el repechaje a la Copa del Mundo. Los pro de Bolivia. Un mediocampo ofensivo talentoso. Miguel Terceros, Ramiro Vaca, que seguramente va a volver, y Gabriel Villamil, el jugador de la Liga de Quito. Son buenos jugadores, son muy buenos jugadores. Podríamos sumar a Fernando Nava, que lo vimos recientemente contra Japón mandarse un gran partido, muy talentoso, muy buen jugador, el Fernando Nava. Tiene buenos arqueros además. Lampe y Vizcarra son arqueros que cumplen, pero bueno, que además de cumplir, sí hay que decir que tienen ciertas lagunas de momentos y eso es algo que hay que cuidar en una eventual Copa del Mundo. El técnico Villegas trabaja bien el grupo y sabe a lo que juega, lo conoce de memoria. Le ganaron un amistoso reciente a Jordania, eso te da un envión anímico para saber no solamente que puedes llegar a competir un poquito más en un mundial, sino sortear un eventual repechaje. A ver, se van a enfrentar a Irak en una eventual final, si es que llegan a la final del repechaje, y es un equipo de similitudes con Jordania. Yo me atrevería a decir que Jordania incluso es superior. Bueno, a esta Jordania Bolivia le ganó hace nada un amistoso y lo ganó muy bien. Subcampeón asiático, subcampeón de la Copa Árabe reciente contra Marruecos.
Es un equipo además que sabe proyectar muy bien a sus laterales al ataque, Medina y Roberto Carlos Fernández, Medina por derecha, Roberto por izquierda, pero le cuesta retroceder, por eso puse allí ese paréntesis. Bueno, cosas que tiene a favor esta selección. Contras. Debe ganar 2 partidos de repechaje para clasificar. Todo este análisis que estoy haciendo de cómo le iría en el Mundial a Bolivia parte de si tiene posibilidades de clasificar a la Copa del Mundo. Y tiene eso en contra, ¿no? No solamente tiene que ganarle a Surinam, sino después a Irak. Son 2 partidos, eso pesa, cuesta mucho y tiene que sortearlo Bolivia. Número 2, tendría el grupo más difícil de superar, ya lo había comentado, casi imposible que esta selección boliviana, para mí es imposible que clasifique de ronda si se mete al Mundial después, no va a pasar al 16avo de final, creo que acá, muchachos, vamos a ser honestos. Y siendo yo que respeto mucho a la selección boliviana, acá le hubiera tocado a Venezuela este grupo y yo también dudaría mucho si Venezuela clasifica, ¿no? O sea, la verdad es que no lo vería. Grupo bravo. Para cualquier selección meterse en este grupo es un candelero, o sea, no se lo deseo a nadie. No tiene un 9 confiable, Enzo Monteiro no es un 9 confiable, Algarañaz no es un 9 confiable, no sabe Bolivia quién poner allí. Y muchas veces han optado por poner a Miguelito, ¿no? Como una especie de falso 9. Tiene una defensa muy vulnerable, probablemente la peor defensa de toda Conmebol. Recibe muchísimos goles, sobre todo cuando juega fuera de casa, porque en casa no le hace gol nadie. Tiene muy poco fondo físico, una selección que se cansa tras 60-70 minutos de juego, ya no pueden más, incluso jugando en su propia altura. Y la contra más evidente de todas es que no va a estar jugando a la altura a la que está acostumbrada de 3.600-4.200. Posibles cruces. Por cierto, antes de avanzar, los posibles cruces. Siempre, muchachos, me dicen, dejen de hablar de la altura con Bolivia. No va a pasar. No, ni yo ni ningún analista que no sea boliviano va a dejar de mencionarlo, porque la altura, más allá que esta Bolivia, yo pienso que juega muy bien al fútbol con respecto a Bolivias anteriores, y yo la destaco y creo que mereció el repechaje porque se lo ganó ganándole a Chile de visita. Más allá de eso, la altura influye. Siempre lo voy a tener que destacar. Muchachos, la selección femenina de Bolivia acaba de empatarle a Colombia a 4.200 metros sobre el nivel del mar, siendo que Colombia está acostumbrada a la altura también. O sea, duro, ¿ah? Estamos hablando de empatarle a Colombia en femenino. Bueno, ¿saben cuántos goles le había metido Colombia en territorio neutral en la Copa América a esta Bolivia femenina? 8 goles. 8 o 9, algo así, una locura. O sea, la zarandeó, pero cuando fueron a jugar al alto, 1-1 quedó el partido. Sí influye, y esto creo que es una contra para esta selección boliviana. Posibles cruces en 16avo de final si es que Bolivia clasificara al Mundial. Y además, si sale primero de grupo, se enfrentaría al tercero del grupo C, D, F, G o H, por definir. Si sale segundo de grupo, se enfrentaría al segundo del grupo E. Le tocaría o Alemania, o Ecuador, o Costa de Marfil, o Curazao. Bravísimo, seguramente sería Alemania o Ecuador, quizás Costa de Marfil. Y si sale tercera de grupo, se enfrentaría al primero del grupo A, B, D, G, K, L, por definir. Un buen mundial para Bolivia es estar presente. Un buen mundial para la selección boliviana, para la verde, es clasificar a la Copa del Mundo, ganar el repechaje e ir a Estados Unidos, México, Canadá 2026. Todo lo que esté por encima de eso ya es excesiva ganancia para la verde. Ya estar en mundiales sería meritorio. Repito, un buen mundial para la verde, para el equipo de Oscar Villegas, es estar presente, es decir, clasificar a la Copa del Mundo. Pero bueno, cafeceros, a mí me gustaría leerlos a ustedes en los comentarios. Quiero que me digas cómo crees que será el mundial de tu selección y hasta dónde piensas que puede llegar. Te voy a estar leyendo y vamos a generar por allí, como siempre, un buen debate. Gracias como siempre por acompañarme con un buen café y dale like y suscríbete, que este canal lo que le va a sobrar es contenido a partir del 2026. ¡Chao!